patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Bueno, pues nos elegimos este libro y me es una alegría porque, bueno, trata sobre a guerra civil, bueno, esa época, eu xa lera antes a Guerra Civil, gustoume moito. E tamén Diez Negritos, de Agatha Christie, bueno, é así unha novela policíaca e tal, así de intriga, e bueno, parece que está ben. Hicimos este de Mientras duermes por la película que está muy boa pinta, porque nos resulta muy interesante. My History de Marilyn Monroe, porque, bueno, é máis Lucía, somos aficionados a Marilyn Monroe e parece que tuvo unha vida moi difícil e que para acercarnos un pouco a súa historia. Luego este que se llama Diana y Sara, un prologito que leí la película y unos comentarios. Yo cogí Galaxy Moribunda porque el título me parecía muy bonito y por atrás lo leí y me encantó. Yo cogí Nadie lo ha ido porque es una historia policíaca y me interesó tanto. Yo cogí El Hipnotista porque va de asesinatos y de un chico que le pide ayuda a un médico para saber lo que sucedió aquella noche. Y bueno, además porque me parece muy interesante y animar a todos para que lo lean. Bueno, he collido aquí un libro de Stephen King porque ya sabía que Stephen King, bueno, a mí me gustan así los libros de terror, me gusta Stephen King, el libro clásico. Porque hay muchas chicas, nenas, que vamos a contar, sienten muy vividas, sienten raras, no dan mostrados en cambio, pero creo que en este libro se recoge muy bien que se bueno, esto porque hay intriga, el libro de intriga, son libros de todo el mundo, se les orienta por el profesor, yo creo que va a y yo como que porque me gusta mucho el autor que relata cosas muy originales. Se llama La Profecía porque ya salió hace unos años la película y estaba muy bien, que es de un niño que, bueno, una señora da luz y se muere el hijo y para no decirse pues adoptan a otro niño que se había muerto su madre y el niño al parecer es muy malo y se suicidan todas las niñeras y se empieza a morir la gente. Tenemos La novia de papá, que es una historia de unos niños que hay una Villanova que después tienen que obedecer a los padres. Esto me parece muy interesante. Esta saga, porque os títulos parecen moi interesantes, é parecida a saga Crepúsculo, animamos a lela. Nos gustan así los asesinatos y otras cosas, y vamos a leerlas porque tienen mucho apuntes. Cogí este libro porque pone que es parecido a Harry Potter, pero en versión femenina, y Harry Potter me encantó los libros. Pedí este libro porque me llamó atención el título y leílo por detrás y pensó sonar. La vida después, porque trata de una chica que está en Nueva York
Las sombras parece que el gobierno de todos nosotros, estoy libre de encargar mensajes porque el título parece muy interesante, Liga contra Portada, yo elegí este libro porque me gustó la portada, Liga contra Portada, también me gustó Yo escogí la profecía de sangre porque va de la guerra y el amor entre dos personas y de una diosa, y me enganchó enseguida. Well, I remember when you used to look so good and I did everything that I possibly could for you. We used to ride around all over town, but they're putting you down for being around with me. But you can go ahead if you want to, cause I ain't got no papers on you. In the middle of the summer, I had a job in a plumber, just a fast full of ball. It was you who wanted to ball all day. When we're walking along, honey, hand in hand, I'm thinking of your mama when you're thinking of another man. But you can go ahead if you want to, cause I ain't got no papers on you. No, I don't. I ain't got no papers on myself. All alone on the bone when I didn't have a home, when I thought of where I was and I knew where I was supposed to be. I was twitching so it turned and it was pretty hard to learn that everyone I saw was just another part of me. But you can go. If today was not endless highway, if tonight was not an endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again.